de ahí se ha generado una generalización del tema que en realidad nos pone una cortina de humo muchas veces a lo que realmente tenemos que tratar. Entonces, lo que me gustaría a mí en este momento es aclarar 2 o 3 conceptos para luego ir a lo práctico, ¿no? Entonces, lo primero, si el problema es exactamente los eventos cardiovasculares, eso lo que nos tenemos que plantear y mirar es dónde se está produciendo esto, ¿no? Y algo que veréis muy curioso es que a pesar de que el problema, la patología y el daño se produce en la arteria, ¿no? Pues digamos que, ¿qué es el colesterol? El colesterol, ¿no? Es una grasa unida de manera muy simple, unida a una proteína que permite su transporte en un ambiente líquido, ¿no? Gracias a lo que se conoce como lipoproteína, que ya veremos que eso es muy importante, vamos a conseguir algo que no es soluble en agua, poderlo transportar hacia nuestras células, ¿no? El colesterol es una sustancia extremadamente importante y vital para todas nuestras células. Pensad que todas las células nucleadas de nuestro cuerpo tienen la capacidad de sintetizar ese colesterol. ¿Por qué? Porque le va a dar estructura a las membranas celulares, es decir, una célula tiene una protección que se le llama membrana, que es grasa, ¿no? Entonces, para que no sea demasiado blandita, tiene que ir incorporando colesterol, ¿no? Esa es una de las funciones principales que tiene este colesterol y por qué todas las células realmente lo fabrican. Y lo primero que nos tendríamos que plantear es algo tan caro como fabricar colesterol, que lo tengan todas las células, ya nos hace sospechar que probablemente tan malo no es, ¿no? ¿Qué es per se, que no es tan malo per se? Chicas, si me enrollo mucho, o chicos por No, aquí, no, tira, tira. decidme por aquí si tenéis dudas Encantada. ¿vale? ¿No? Entonces, lo segundo es, el colesterol es materia prima, no solo nos va a aportar energía, sino que es materia prima para la fabricación de hormonas, neurotransmisores, para la síntesis de la famosa vitamina D. Entonces, es una sustancia muy relevante. Y como es muy relevante, tenemos que ponerla en su lugar. Entonces, asociada a la patología cardiovascular, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros, ese colesterol que va transportado por una lipoproteína, choca con la pared de una arteria y la daña y la pared pierde su estructura, ahí esa lipoproteína con la grasa se cuela, se va obstruyendo ahí, entran las paredes internas de la arteria, eso van a venir unas células inmunitarias que se lo comen y se lo comen hasta tal punto que van a generar, realmente estallan y ahí es donde se va generando esa placa de ateroma que se puede desprender y generar una obstrucción de las arterias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que mientras el colesterol circule por la carretera sin chocar con las paredes y sin dañarla, es esencialmente buena. Es una buena señal que nosotros podamos distribuir uno de los recursos energéticos principales del cuerpo, que es la grasa, al resto de nuestras células. Por lo tanto, y de hecho, cuando nosotros vemos ahora y empezamos a aprender más sobre todo esto, vemos que, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de California que muestra que el 75% de las personas que sufren un evento cardiovascular no tiene el colesterol alto. Entonces, no tenemos que mirar solo el colesterol, sino tenemos que entender todo este proceso que nos lleva al daño en la arteria, la producción de la placa de ateroma y la obstrucción. Y eso es lo más interesante. ¿Por qué es interesante? Porque cambia el paradigma. Ponemos el foco donde realmente está la patología y por lo tanto el abordaje cambia, ¿no? Entonces, lo que me gustaría que aclaráramos en este directo antes de empezar a pasar al tema de abordaje como tal es exactamente cómo esto ocurre, ¿no? Y entonces, para ello, y con esto acabo esta introducción, chicos, chicas, lo que tenemos que entender es que, bueno, pues tenemos la grasa y la grasa tiene que ser transportada, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos que la grasa la podemos transportar en un coche o en un autobús. Cuando nosotros la transportamos en un coche, por cada molécula de grasa, por cada coche van a entrar muy pocas moléculas de grasa. Entonces, para transportar la grasa necesitamos muchos coches, como lo que ocurre en cualquier situación de tráfico, ¿no? Si
Si cuando todas las personas que van a trabajar cogen su coche y van solos en el coche, pues ocupan mucho espacio. Si la gente coge el transporte público, si nosotros tenemos unas lipoproteínas que sean como autobuses, que pueden incorporar mucha grasa dentro, es mucho más difícil que haya una saturación, un exceso de tráfico, que las partículas choquen entre sí y vayan hacia las arterias. Lo que hemos aprendido en estos momentos es que no se trata del colesterol que tenemos en sangre, sino lo más importante es del tipo de partícula que tenemos circulando, porque cuanto más pequeña sea, más posibilidades hay de que tengamos que generar muchas para transportar la grasa y choque contra las arterias y genere ese daño. Entonces, casi todos los autores ya están hablando que tenemos que transitar del concepto de dislipemia, es decir, de una alteración de las grasas, a un nuevo término que es la dislipoproteinemia. Es decir, el problema está en el tipo de lipoproteínas que tenemos, ¿de acuerdo? Porque una proteína chiquitita es como un alfiler que choca contra la arteria y genera ese daño. Y segundo, que el cuerpo, cuando las proteínas son pequeñas, se ve muy obligado a fabricar muchas para transportar la grasa. Entonces, si yo miro el colesterol total, incluso el colesterol LDL, pero las partículas del LDL son grandes, yo puedo tener mucho colesterol y poco riesgo cardiovascular. Si yo, o por el contrario, puedo tener muchas partículas LDL, tener un colesterol normal, pero un riesgo cardiovascular muy alto, ¿no? Y ahora, además, ya tenemos la capacidad de generar, de buscar marcadores que nos van a hacer interpretar mejor qué tipo de partículas están circulando por nuestra sangre. Y esa es la clave. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, vamos a plantearnos el tipo de lipoproteína que está transportando ese colesterol, porque eso va a ser una de las claves. Lo segundo, tenemos que mirar el vaso. Entonces, el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie, si el problema es el daño que se produce en el vaso sanguíneo, por qué nadie está mirando esa parte? Es que es surrealista con todas las intervenciones que tenemos a ese nivel. Mientras yo mantenga la integridad del epitelio vascular, no va a haber ningún problema. Entonces, esa es la segunda parte que vamos a tener que abordar tanto en la prevención como en el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer que tengamos unas lipoproteínas más grandes o más pequeñas? Pues cuanto mayor sea nuestra capacidad de utilizar la grasa y estar habituados a movilizar la grasa de un lugar a otro, mi cuerpo se va a ser más eficiente en el transporte y va a fabricar más autobuses y menos coches pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? Vamos a buscar, como norma general, algo que ya hemos hablado muchas veces. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a espaciar comidas para aumentar la flexibilidad metabólica. Vamos a hacer actividad física, que tenemos aquí a Susana. Vamos a ver qué tipo de actividad física es interesante, pero en sí mismo es una terapia brutal. Vamos a regular nuestros ritmos circadianos, vivir de día y dormir de noche, como factores esenciales, y vamos a respetar el descanso como factores esenciales. Es decir, mientras mi cuerpo sea capaz de utilizar la grasa de una manera eficiente, es mucho más habitual, ahora veremos las excepciones, que tengamos autobuses, fabriquemos lipoproteínas grandes y haya mucho menos riesgo a la hora de que éstas se incrusten y dañen a nuestro vaso sanguíneo. Segundo, vamos a tener que aportar ciertos nutrientes que regulen el epitelio, ¿vale? Y entonces, una de las sustancias esenciales y la que a mí me gusta mucho hablar, y en patología cardiovascular no se habla nada, por ejemplo, es la vitamina C. La tengo por aquí. La vitamina C es clave para mantener esa integridad de cualquier tejido conjuntivo. Y uno de los tejidos más predominantes en nuestro cuerpo es, sin lugar a dudas, las arterias. ¿Qué más? No solo tenemos que observar el tipo de lipoproteína, sino también cuánto tiempo está circulando por ahí. Porque cuando una
Cuando una grasa circula demasiado tiempo y no se utiliza, se oxida. Y cuando se oxida, tiene más capacidad de dañar el vaso sanguíneo. Por lo tanto, que seamos eficientes a la hora de que transportemos la grasa y las células lo capten porque la utilizan, va a ser otra de las funciones básicas, que de nuevo es espaciar comidas y hacer actividad física. Y por último, hay ciertas lipoproteínas que también se caramelizan. Cuando yo tengo una mala regulación de los carbohidratos, no solo eso me va a llevar a que suban los triglicéridos, sino que también cuando tendemos a glucosas altas en sangre, van a caramelizar estas proteínas, las hacen más duras y cuando chocan van a dañar mucho más las arterias. Por lo tanto, en la intervención, en los protocolos que veremos al final y que luego colgaremos por redes, ya lo veréis, hablaremos también de una carga moderada de carbohidratos. Cuando yo siempre estoy comiendo carbohidratos, además genero un contexto metabólico. ¿Cuánta información de golpe, chicos? Luego vamos a preguntar sobre todo esto. Pero necesito haceros esta introducción porque si no, no vamos a entender luego los protocolos, ¿vale? Cuando yo constantemente consumo carbohidratos, eso lleva a que constantemente tengamos una hormona alta que se llama insulina. Una hormona maravillosa, la insulina, pero que al cuerpo le dice, oye, están llegando carbohidratos, no consumas tus reservas, no consume grasas, consume carbohidratos. ¿Qué pasa? Si yo tengo por ahí grasa circulando, no la puedo utilizar. Y si no la puedo utilizar, se oxida y si se oxida, daña más nuestras arterias. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir a nivel, como 3 cosas básicas que son importantes que tengamos en cuenta? El colesterol per se no es malo según el transportador que lo lleve a cabo y según cómo esté la integridad de mis vasos sanguíneos. Cada vez tenemos más claro que mirar cómo están nuestras arterias decalcificadas es uno de los marcadores más directos de riesgo cardiovascular, mucho más que los niveles de colesterol total. Segundo, lo vamos a hacer mediante estilo de vida y luego lo vamos a apoyar sin lugar a dudas con una alimentación moderada en carbohidratos y que nos permita hacer un ayuno intermitente y, por supuesto, con la actividad física. Y por eso, hablando de actividad física, quería introducir aquí a Susana. Susana Diracano es una experta en actividad física, tiene una experiencia en muchos ámbitos y una de las cosas que para mí son más importantes, arterias calcificadas, sí. Una de las cosas más importantes para mí con la actividad física es no tanto que lo digamos, todo el mundo sabe que hacer actividad física está bien, pero lo que me gustaría que nos transmitieras bajo tu experiencia, Susana, y luego ya hablaremos de qué tipo de entrenamiento es óptimo para la regularización metabólica, que es lo que buscan. Sí. Mi primera pregunta es si nos puedes ayudar en qué tips le darías tú a la gente para realmente lleve a cabo la actividad física, porque ahora ya todo el mundo lo sabe que tiene que entrenar, pero como muchos papers dicen, es la prescripción más realizada por parte de los clínicos y menos seguida por parte de los pacientes, ¿no? Entonces, lo primero es, tú que tienes experiencia con gente que entrena y se engancha al deporte, ¿qué les dirías a la gente para ayudarles y decir, vale, sí, Néstor, me has convencido, o Néstor, Susana, Beatriz, me habéis convencido, me voy a mover? Porque esto realmente es olvidarte de un marcador que no significa para nada y aportar salud a tus años, ¿no? Entonces, ¿cómo les podríamos ayudar a que la gente realmente se anime y ahora haga deporte o actividad física? Bueno, es que primero hay que partir, la persona tiene que saber de dónde parte, ¿no? El problema es que empezamos, o te dicen, vale, tienes que hacer deporte, vale, pero ¿qué tipo de deporte? ¿Qué es lo que se adapta a mí? Entonces, tiene que ser algo que sea específico para ti, ya sea con un entrenador, ya sea en una clase dirigida, pero tienes que buscar algo que se adapte a ti y a tus gustos. Primero algo que te guste, porque si no te gusta, si empiezas a hacer spinning y el spinning no te gusta, al final desistirás y el ejercicio para ti será una tortura. Y entonces quizá si te gusta bailar, pues empieza bailando. Empieza a hacer alguna actividad, pues un zumba o cualquier actividad que te genere, pues eso, un buen rollo, ganas de ir y bueno, que quedes con gente para ir a esa clase, que te cojas un compromiso de cada X días ir a hacer esa clase con ese profesor. O sea, busca cosas que te gusten y que te hagan sentir bien. Porque empezar con algo que no te gusta es tirar la toalla antes de empezar. Entonces, empecemos con algo, primero,
que se adapte un poco a tu condición física, empezar con algo suave si no has hecho nunca nada, o empezar con algo un poquito más exigente si ya llevas tiempo entrenando, ¿no? Pero para eso primero tienes que saber de dónde partes y cómo estás. Sí. Para mí este es uno de los factores más importantes que a veces se olvida, la agradabilidad. Siempre volvemos a lo que nos hace felices. Entonces, esto que dice Susana es súper importante. ¿Por qué? Porque más allá de, o sea, mucha gente dice, venga, va, con toda la motivación, me compro todo el equipaje del Decathlon, pago un año al gimnasio, pero luego es un infierno para ti, lo vas a abandonar. Entonces, Sí. espera, La tortura. ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, mejor hacer algo que nada, quítate presiones y Siempre. exigencias y empieza a hacer cosas que te gustan. Siempre. Tío, me parece un súper buen primer tip. ¿Qué más? ¿Alguna cosita más? Bueno, luego, claro, si tienes a alguien que te puede acompañar para que no, ¿sabes? Para tener el compromiso con alguien, pues un colega con el que vas a salir quieres decir, caminar o correr o lo que sea, te va a ayudar a mantener un poco ese ritmo y esa dinámica, ¿no? A veces ir solo a hacer algo, si no te gusta, no te motiva o no te sientes fuerte para hacerlo, pues hace que también busques cualquier excusa para no empezar, ¿no? Y entonces quizá pues empieza con alguien o que alguien te acompañe o que si sabes de alguien que está haciendo ya ejercicio, pues mira, aprovecha y tira de esa persona, ¿no? Que te ayude un poquito para tirar de ti en los momentos que a lo mejor vas a desistir, ¿no? Y sobre todo, pues si ve cualquier gym que vayas, hay un montón de clases dirigidas donde hay buenos técnicos que te pueden asesorar y pueden estar por ti en tu sesión, ¿no? Y si quieres algo más específico porque no te atreves a entrar o porque no sabes qué condición tienes o quieres que alguien realmente valore desde qué punto estás partiendo, busca un entrenador personal o una entrenadora personal. Pero empieza primero por cosas que sean como fáciles, primero algo que te guste, luego algo que sea fácil, o sea, que vayas cogiendo el hábito poco a poco. No necesariamente tienen que ser actividades de mucha duración, de hora y media. Si todavía no estás preparado, empieza con algo suave, sal a caminar con las amigas, pero algo que se vaya como poco a poco progresivo evolucionando, ¿no? Que no sea, empiezo con algo muy fuerte, voy a una clase de spinning, lo doy todo, esa experiencia es horrorosa y nunca más vuelves a esa clase. Entonces empieza con algo más suave y ya irás a spinning. Pero no empieces por lo más exigente, porque al final todos tendemos a frustrarnos con mucha rapidez. Así que mejor empezar con algo poco a poco y ya está. O sea, al final, hay que quitar eso, quitar presión. Sí, al final es importante, ¿no? Porque digamos que la maquinaria de la publicidad nos enseña esto, ¿no? Gente que va allí, que va, estás corriendo, hay una puesta de sol y tú tienes unas endorfinas que flipas, ¿no? Y para las personas no es así, ¿no? Entonces, no, la tortura. Entonces, primero, agradabilidad. Segundo, compromiso. Me gusta mucho lo que dices. Establece un compromiso contigo y con gente que tú valores, ¿no? Y a partir de aquí, quizá otra cosa que yo añadiría es el para qué, ¿vale? Para mí, sobre todo. Tienes que encontrar un para qué que te dé cosquillitas en la barriga. Me explico. Muchas veces bajar el colesterol no da cosquillitas en la barriga, ¿vale? Eso es algo que hemos aprendido cognitivamente que está bien, pero cosas como tener la agilidad que tenía cuando tenía 20 años, poder jugar con mis nietos como he jugado con mis hijos, lo que tú quieras, poder subir aquella montaña que ha sido el sueño de mi vida, correr una maratón porque toda mi vida he admirado a la gente que corre una maratón. Esos es personal, pero tiene que ser un objetivo. Sí. Que sea tuyo. Beatriz, ahora vamos contigo, pero si quieres decir algo en cualquier momento. No quería interrumpir. Cualquier cosa que quieras decir. Estoy muy de acuerdo en lo que comentas, Susana, en lo que comentas tú, que al final tiene que ser algo que te agrade y que te incite a poder continuar, porque el deporte desde cero, cuando una persona no ha hecho deporte nunca, ¿verdad, Susana, que estarás conmigo? O sea, es muy duro, es que es frustrante. Total. O sea, ese hábito, o sea, es un sacrificio más que algo agradable para ti, ¿no?
pero yo lo digo siempre, digo, yo por ejemplo cuando vengo de trabajar o que vengo con la cabeza abotarada del día y demás, o sea, yo no me voy a casa, digo, me voy un rato al gimnasio porque sé que cuando vuelvo del gimnasio es como que estoy renovada, o sea, renovamos Claro. energía, renovamos a nivel hormonal, todo se regula y eso se nota. Y es verdad que con poco que hagas, se nota que tu cuerpo es muy agradecido. Y si Mm, poco a poco esos hábitos los vas cogiendo, como mm, otros, ¿no? Como otros, y me sí. imagino, bueno, con los alimenticios, con Lo, todo. lo que se ha visto es eso, que a medida que uno incorpora el hábito de la actividad física, hay cambios tróficos en mi cerebro y empezamos a producir entonces sí hormonas de la agradabilidad, ¿no? Entonces, primero agradabilidad y percepción de utilidad, y luego poco a poco vas a percibir el esfuerzo mucho más agradable, ¿vale? Empiezas diciendo, ¡buah, qué sesión más chunga, qué duro! Y acabas diciendo, ¡buah, qué sesión más chunga, qué subidón!, ¿no? ¡Guau! Es, sí, ¡guau! ¡Qué agujetas tengo!, ¿no? Entonces, ese es el punto que tenemos que... Pero al principio no, ¿no? Pero fijaros que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tú le pones a alguien que no ha hecho nunca deporte a hacer sprints y lo hundes en la gran miseria. Claro, poco a Pero poco. Sí, se sí, les, no te habla pero nunca más. ya, sí, pero ojo, se le escapa el bus y mete un sprint y lo coge y dice, ¡buah! Lo he cogido, ¿no? Porque hay Sí, una sí, sí. utilidad detrás, Mm. ¿no? Claro, Entonces, eso claro, es lo que claro, tenemos que claro. buscar, ¿vale? Y tenemos la Entonces, tendencia también a cuidarnos por nuestro aspecto físico, no por nuestra salud. O sea, ¿cuántas sí, personas hacen el propósito ahora en enero de decir, me voy al gimnasio para quitarme los kilos de más, no sé cuánto? Pero no se nos Ujú. ocurre pensar que eso es salud más que un estado físico. Porque ocurre sí. muchas veces eso, ¿no? Que no pensamos no, este año quiero hacer deporte por la salud física, no porque esté más delgado, más esbelto, Mm. tenemos esa Yo, tendencia. yo creo que, yo hablo mucho, ¿no? De que somos una sociedad enferma de estética. Estoy completamente de Sí. acuerdo. A pesar de eso, si realmente es el objetivo que te mueve, lo prefiero. Porque a veces la gente dice, no, por salud. No, porque me quepa el vestido de mi boda. Pues el Sí, vestido de estoy de tu boda, acuerdo. me da igual. O Sea lo sea, que lo que sea, sea, vete al lo gimnasio. que sea. ¿Sabes? Lo que tú quieras, pero que te mueva, ¿no? Entonces, si entramos ya en materia, Sí, sí. sí que me gustaría, Susana, que para aquellas personas que ya tienen un poquito más de hábito, ¿cómo sería un plan de entrenamiento óptimo para regularnos metabólicamente y que el colesterol esté adecuado y sobre todo no nos dañe? Por lo tanto, que utilicemos la grasa que movilicemos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería para ti? ¿Qué tipo de Ujú. entrenamientos tendría que tener estos planes? Bueno, hay mucha gente que ahora está como muy de moda el HIIT y todo el mundo hace el HIIT y entonces se olvida el trabajo cardiovascular o el trabajo más prolongado en el tiempo, ¿no? Para mí sería como un tándem perfecto hacer un buen entrenamiento de fuerza, un entrenamiento HIIT y cardiovascular. O sea, para mí tendría que tenerlo todo. O sea, yo no, Bien, no concibo hacer un entrenamiento de fuerza, que a mí me encanta y soy muy fan de la fuerza, y los que estéis por ahí entrenéis conmigo lo sabéis, pero es necesario imprescindible hacer un trabajo cardiovascular. Pero es que también un entrenamiento de HIIT también es un buen empaque, ¿no? Para coger energía, para retarte un poco, para subir la intensidad. O sea, para no quedarte siempre con el mismo tipo de entrenamiento, ¿no? O sea, el entrenamiento tendría que ser dinámico, tendría que llevar un poquito de todo y tendría que ser como sostenido en el tiempo. Tiene que ser vale, ecológico y sostenible en el tiempo. Ese es el entrenamiento ideal, ¿sí? vale. O ¿Qué sea, sería un hit? independientemente que tengas ¿Qué sería un hit? un Que a lo HIIT mejor hay sería gente... el HIIT es un entrenamiento interválico de alta intensidad, ¿no? Entonces, es muy exigente porque son pocas repeticiones, en 30 segundos, 40, 50 segundos, no más, porque tu cuerpo ya no puede mantener esa intensidad máxima en más tiempo, pero y con una recuperación mínima. Y entonces, hay que empezar con ejercicios, si quieres hacer un HIIT, con ejercicios técnicamente fáciles para que puedas adaptarte a ellos, porque la intensidad siempre es muy alta. Entonces, si la intensidad es muy alta, la técnica baja. Y entonces eso es un problema para las lesiones. Entonces, empezar con un buen entrenamiento de técnica, de los ejercicios que quieras hacer, en un buen entrenamiento, un poquito de cardio, con unos ejercicios HIIT, que pueden ser unos cuantos ejercicios, un tiempo cardiovascular y después un trabajo de fuerza. Yo para mí sería lo ideal y de hecho
es lo que prácticamente a las personas que entreno les introduzco. Hacen fuerza todos y todas. La fuerza es sagrada, o sea, amén. Para mí es sagrada. El trabajo Totalmente de cardiovascular, acuerdo. el trabajo cardiovascular es necesario e imprescindible. Y luego un trabajo HIIT pues también da como un toque de intensidad. Además es que metabólicamente funciona muy bien, aparte de que esté de moda, tiene muy buen resultado y luego que ayuda a eliminar los triglicéridos, o sea, y a subir el colesterol bueno. En esto ya me vas a poder entrar tú más que yo incluso, ¿no? Pero que hay que poder introducir las tres cosas y abrazarlas, ¿sí? O sea, no una u Aquí, otra o corro. sí, aquí me parece excelente. Aquí has introducido una cosa que es más importante de lo que la gente cree es, tiene que haber agradable, compromiso, con propósito y, ¿sabes? Otro tip muy importante, no te lesiones, porque la gente, Claro. pues eso, ¿no? Si te lesionas, da igual que te esté encantando, no vas a poder seguir. Entonces, mira bien la técnica, empieza por ejercicios fáciles, porque o acompáñate de alguien que sepa, porque si no, Claro. es otra de las cosas típicas que nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a conseguir con la fuerza? Con la fuerza vamos a conseguir una regulación metabólica muy potente. El músculo produce sustancias altamente antiinflamatorias. Podemos meter entre 500 y 600 gramos de azúcar. Pensad que lo que significa en sangre unas glucemias adecuadas, por ejemplo, por debajo de 90, o unas glucemias que ya no me gustan, 110, es una cucharadita de 5 gramos. 5 gramos de azúcar es la diferencia. Entonces, si yo tengo un tejido que es el gran almacén para el glucógeno, que es el músculo, eso me va a ayudar muchísimo en todos los desórdenes metabólicos, ¿vale? Entonces, claramente la fuerza tiene que estar presente, en las mujeres muchas veces más olvidada que en los hombres, me encanta que digas esto, y el HIIT lo que nos va a aportar es lo que se llama una deuda de oxígeno, va a aumentar nuestra tasa metabólica, va a hacer que cada día quememos más calorías y por lo tanto aceleremos todos los beneficios metabólicos. Y el cardio, el entreno en zona 2, es el entrenamiento celular específico para el uso de la grasa. Por lo tanto, la combinación de las tres cosas es una terapia génica y genética y epigenética brutal. Sí, brutal. ¿Vale? Brutal. Entonces, sí que queríamos empezar por aquí, es decir, por lo tanto, hemos hablado de espacia tus comidas. ¿Cómo vas a conseguir espaciar tus comidas? Guiándote por tu señal de hambre y saciedad si comes alimentos y no productos procesados. No te pases con los carbohidratos para no generar un desorden metabólico muy alto. Consume carbohidratos de baja densidad, fruta, verdura y tubérculos. Muévete y a partir de aquí sí que podemos incorporar, y por eso también tengo muchas ganas de que os introduzca a Beatriz, porque ella sabe mucho de productos. Ella trabaja ahora actualmente para Solarite, que es una de las casas que a mí más confianza me dan y que por lo tanto está aquí, y te lo agradezco, gracias. Entonces, a nivel de prevención, ¿cuál sería un protocolo para mí de prevención? Y vamos a entrar un poquito más en materia. Deciros que sin toda esta primera parte de estilo de vida, no te compres nada. Exacto. Por favor. ¿Vale? Porque es tirar el dinero. Pero si ya lo llevas a cabo y vamos a la excelencia, ostras, súper bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a utilizar como mecanismos de prevención? Lógicamente, uno de los suplementos que todo el mundo más conoce son los omega 3. ¿Vale? Los omega 3, ¿qué característica tienen? Ya, como os decía, uno de los papeles principales que tiene el colesterol es darle rigidez a las membranas celulares. Y en cambio los omega 3, que son grasas no saturadas, son líquidas, justo lo contrario, hacen fluida la membrana de la célula. Si yo fluidifico la membrana, a la célula va a tener más ganas de incorporar ese colesterol. Entonces, esto ahora se le está dando mucha más importancia de lo que tenía hasta el momento. Y es la explicación por qué el omega 3 baja el colesterol principalmente. Porque permite obliga a las células a una incorporación mayor y más rápida de estos, ¿vale? Segundo, hay que aportar vitamina C, ya os lo decía. Estamos mirando no solo el colesterol circulante, sino también la integridad del vaso sanguíneo. Y en tercer lugar,
para mí es importante que en el protocolo inicial incorporar también vitamina D. La vitamina D es una sustancia que, bueno, es una prohormona, tiene múltiples funciones corporales, pero a mí me gusta mucho, como estamos hablando de prevención, a mí me gusta mucho por su efecto concreto que tiene a nivel de trabajar sobre que no hayan procesos inflamatorios asociados y segundo, estimula la expresión de una proteína una proteína concreta que se llama MPK, que mejora nuestras células metabólicamente hablando, es decir, nos hacen más eficientes a la hora de utilizar las grasas, ¿vale? Ya hablaremos de las estatinas, ya que nos lo están preguntando por aquí, tanto de las estatinas naturales, ¿vale? Por supuesto, cuando hablamos de prevención no estamos hablando de estatinas, ¿de acuerdo? Veremos cuándo sí están indicadas las estatinas, ¿vale? Pero como prevención tendríamos esto a nivel principal. Podría deciros que si yo ya tiendo a tener una rigidez metabólica alta, asociado a esta proteína AMPK, otro de los suplementos que se utiliza mucho es la berberina. Correcto, que la berberina aporta este extra en la flexibilidad metabólica y lo vamos a dar durante un tiempo determinado para facilitar la recuperación de los metabolismos que les cuesta usar la grasa, ¿vale? Entonces, para mí esto sería la prevención. No sé, Beatriz, si quieres comentar algo de alguno de los suplementos, porque tú nos puedes indicar también qué otras funciones ganamos a la vez de esta prevención a nivel del colesterol que pueden ser interesantes. Por ejemplo, esta última que has hablado de la berberina es un producto que yo concretamente lo utilizo bastante también para cuando hay un síndrome metabólico. Es decir, eso es. Es decir, tenemos una regulación también en la sensibilidad de la insulina. O sea, facilita mucho el transporte de glucosa al interior de la célula, por ejemplo. Y también activa lo que es los ácidos, o sea, la estimulación de ácidos grasos en la mitocondria. O sea, es decir, te ayuda en esa. O sea, principalmente es el activador de la MPK, o sea, es decir, es como el interruptor del metabolismo y va a hacer que cuando está todo eso descontrolado, como base, dar la berberina. Por ejemplo, con el tema del colesterol, o sea, yo suelo dar berberina y la vitamina D3K2. Hace un antioxidante, o sea, hacemos la sinergia de los dos productos. Por un lado estamos activando, que también activamos con la D3, por supuesto, pero estamos reforzando este tratamiento de alguna manera. Sobre todo cuando hay un síndrome metabólico. Imaginemos, por ejemplo, o sea, estamos hablando de colesterol, pero esto también valdría, por ejemplo, cuando tenemos azúcar en sangre. O sea, cuando tenemos niveles elevados de azúcar en sangre. Berberina la daríamos de fondo y trataríamos de dar otro aporte o suplemento nutricional para ayudar a regular esa glicemia en sangre. Está claro que yo siempre apoyo la alimentación, o sea, los hábitos de vida, los hábitos saludables, el cómo no comer los carbohidratos, como tú comentas. Pero estos dos productos, por ejemplo, son interesantes. Luego, también, bueno, evidentemente, bueno, la vitamina C liposomal, que es una vitamina C, yo creo que es imprescindible en cada tratamiento. No solamente por las propiedades que tiene para el apoyo del sistema inmune, la capacidad de restauración de las arterias dañadas y sobre todo protección de la oxidación del colesterol LDL. O sea, ayuda a la glicación y a esa oxidación que tú bien sabes que ocurre cuando está todo esto descontrolado. Y bueno, tengo algunos más que si quieres ir contando, yo sé que... Sí, no, entonces por aquí... dice, la berberina sería incompatible con la metformina. El mecanismo de acción es muy parecido, ¿vale? Atacan el mismo target celular. Entonces, si estás con metformina, no tiene sentido que también aporte berberina. Sí que en un proceso de desintoxicación de la metformina puede ser un paso intermedio interesante. Y también deciros que no es un suplemento para dar todo el tiempo. Igual que os diría que la vitamina C o los omegas los puedes mantener, la berberina por cómo
obliga a la célula a expresar más AMPK, daríamos periodos determinados de 5 o 6 semanas para acelerar esta situación, ¿vale? Entonces, más allá de la prevención, luego podemos añadir, o sea, cuando damos un paso más en el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, para mí, súper importante, en personas como tú bien avanzadas, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, marcadores inflamatorios o eventos cardiovasculares previos. Ahí la cosa cambia, ¿vale? Ahí ya vemos, sobre todo, si tenemos una diabetes tipo 2 o una resistencia a la insulina, un estado prediabético, hay un riesgo mucho mayor de que ese colesterol esté caramelizado y oxidado. Por lo tanto, hay que darle un refuerzo extra a las arterias, y el segundo gran suplemento de refuerzo de las arterias es la lisina, muy interesante como aminoácido, además de que nos va a ayudar muchísimo a nivel del crecimiento muscular si empezamos a incorporar la actividad física. Y segundo, para mí, súper interesante, el resveratrol. El resveratrol tiene un efecto muy concreto. Bueno, el resveratrol actúa sobre todo sobre unas enzimas que ahora están muy de moda porque son extremadamente anti-aging. También estimula la vía MPK, también es antiinflamatoria, pero se ha visto que reduce hasta en un 40% el daño ya hecho en las paredes vasculares, ¿no? Entonces, este efecto es brutal. Problema con el resveratrol, que las dosis que tenemos que dar para que tenga efecto son altas. Estamos hablando de entre 1000 y 2000 miligramos de transresveratrol. Y sobre para todo que eso, que sea trans, exacto. Eso te iba a decir, es importante. Sí, ahora explícanoslo eso, qué diferentes tipos de resveratrol hay para que la gente también sepa cuál elegir, ¿vale? Es importante. Y luego ya, para acabar con los suplementos, si queréis luego ya publicaremos unas historias con los diferentes protocolos y podéis venir a los diferentes feeds para que los veáis, ¿vale? Pero sí que, lógicamente, uno de los suplementos más conocidos justamente de Solarite es la levadura de arroz rojo. Entonces, cuando nosotros tenemos un hipercolesterol familiar asociado a cualquier marcador metabólico o inflamatorio, ahí de entrada tenemos que bajar las partículas LDL. Y las estatinas ayudan a bajar las partículas LDL. Es así. Tomar una estatina no es inocuo, tiene efectos secundarios, pero en este caso, mucho mejor los pros y los contras, y por supuesto, vamos a empezar primero con una estatina natural y suave como la levadura de arroz rojo, y ya veremos si con esto más todo lo otro que tenemos hace falta que incorporemos la medicación o no. Que de verdad no me canso de tratar personas que vienen con fatigas, con miopatías, con un cansancio que no se explican y que es un efecto secundario de estas estatinas. Entonces, lo vamos a incorporar en el momento adecuado, ¿de acuerdo? Pero así tenemos un continuum desde los innegociables, el estilo de vida, espaciar comidas, el tipo de comida que consumimos, el movimiento, el descanso, la integridad vascular, y desde aquí materia prima que es esencial para muchas funciones como la vitamina D, la vitamina C o los omegas, y todavía podemos acelerar un poco a medida que vamos empeorando. Pues tenemos que hacer un recorrido más para atrás, es donde incorporamos la berberina, el resveratrol y por último la levadura de arroz rojo. Y ese sería todo el recorrido, en este caso, de los protocolos que yo suelo usar en los desórdenes metabólicos. ¿Qué pasa? Última cosa, y ahora sí que me gustaría que comentaras. El otro día salía una revisión en Estados Unidos que el 87% de los adultos de Estados Unidos tiene marcadores de desórdenes metabólicos. Entonces, eso hace que es muy probable que tengamos que recomendar a las personas que al menos hagan algún periodo de omega 3, por supuesto, de vitamina C, y que si no toman el sol, tomen vitamina D. ¿Por qué? Que esto no lo habíamos comentado. Es importante que sea vitamina D3 con K2, en este caso, o sea, al final, la calcificación de las arterias es un problema, ¿no? Entonces, cuando damos dosis adecuadas de vitamina D, estamos movilizando calcio y necesitamos que haya suficiente aporte de vitamina K para que este calcio se sitúe donde se tiene que situar, ¿vale? Es otro de los problemas, es otro de las claves. Hay, por ejemplo, para una patología inmunitaria,
quizá damos dosis altas de vitamina D y no es tan importante la K, pero en los desórdenes metabólicos todavía ese punto extra, ¿vale? Entonces, hemos hablado también del resveratrol, hemos hablado de la lisina. No sé si quieres comentar alguna cosita más. Vea. ¿De suplementos? Sí. Pues no, prácticamente los que hemos hablado. O sea, bueno, comentar un poco, hablar de la levadura roja de arroz. Eso, porfa. Es importante conocer que la levadura roja de arroz es una estatina natural. Pero, pero no tiene ningún pero. La cuestión es que no debemos de abusar de ella, principalmente, ¿no? Porque al final es una estatina natural en la que sí que es verdad que aprovechamos todos sus nutrientes, polifenoles, antioxidantes, minerales, en fin, es un producto que es 100% con una garantía, pero es verdad que es un producto que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de elegirlo en cuanto a otro producto, por ejemplo, como una estatina sintética. O sea, yo elegiría, por supuesto, esta sustancia, como tú bien dices, con un determinado tiempo, garantizando esta situación y que llegara a un punto de que todo se regulara. O sea, para mí es la levadura roja de arroz, es un productazo. Nosotros la tenemos sobre todo con muy baja monacolina, que es lo interesante, porque claro, aquí yo creo que los daños que hacen, el daño que provoca una estatina es la monacolina tan alta, ¿no? Que al final ese es el problema, ¿no? Este producto con una monacolina muy baja tiene una efectividad excepcional, ¿no? La levadura roja de arroz en este caso, como tú bien dices, así como aporte. Y luego, a mí me gusta mucho también, yo sé que a ti te gusta mucho la lisina, y es verdad que la lisina junto con el superresveratrol, lo que hablamos de elegir siempre que sea un transresveratrol. ¿Por qué? Porque es el principio activo que realmente actúa con una garantía. O sea, lo que no podemos hacer es, la forma trans es la forma activa, como tú me dices, es también junto con la berberina D3 un activador de la MPK. Y es un potente antioxidante también con la glicación y la oxidación e inflamación del colesterol LDL. Entonces, resveratrol, top, anti-aging sobre todo, antiinflamatorio sobre todo, y un potente antioxidante. O sea, es decir, estás tomando un producto, como yo digo, un Ferrari, ¿no? Es un antioxidante muy potente en este caso. Y la lisina, bueno, como tú comentabas que es un producto que sí que recupera. O sea, actúa también como regenerador de las proteínas estructurales arteriales, pero a la vez también, no sé si conocerás, me imagino que la lisina la conocerás, que es un antivírico muy potente. Trabaja para papilomas, para mononucleosis, para herpes y junto con la vitamina C, por ejemplo, liposomal, es un tándem también muy bueno, ¿no? Sí, Entonces, bueno, un día podríamos hablar de, ahora que ha salido esta noticia que me ha hecho mucha ilusión porque me han empezado a escribir muchos pacientes porque hacía tiempo que lo decía, no tiene nada que ver, de que uno de los mecanismos que nos llevan a la esclerosis múltiple, no sé si lo habéis visto, es la infección por Epstein-Barr. Y un día podríamos hablar de esta problemática de las infecciones víricas de larga duración, que creo que también es muy interesante. Ahí la lisina juega un papel importante. Hay un producto que se llama AirPro también que es de farmacia, que es un derivado del mismo y me sorprende que es carísimo. Y digo, pues si tenemos la lisina como tal, que es fácil de encontrar. Y también comentar, ¿no?, que tenéis la levadura de arroz rojo también con Q10, ¿no? Exacto. Tan importante, o sea, cuando estarás conmigo que cuando tú llevas una temporada utilizando una levadura roja de arroz, como no, o sea, al final dejamos de sintetizar la Q10. O sea, es decir, una larga temporada tomando levadura roja de arroz, o sea, lo recomendable sería tomarla siempre con la Q10 desde inicio. O sea, es decir, tenemos una edad de, yo siempre lo digo, o sea, ¿cuándo tenemos que tomar levadura roja de arroz con Q10? Pues yo creo que desde los inicios al final, porque la Q10 realmente se consume con cualquier químico, a nivel cardiovascular, está todo el día trabajando para que nosotros podamos funcionar. Entonces, si no tomas una Q10, yo la tomaría con Q10, junto con el omega 3 también. Sí. Explicar que las estatinas, por la enzima que inhibe la síntesis de colesterol,
pero también inhibe la La síntesis, absorción de Q10. sí, la absorción y la síntesis endógena de Q10, ¿no? Por Exacto eso es es. importante incorporarlo Claro. Y los incorporarlo por otras síntomas, vías. sí, y muchas veces los síntomas que tienen esta deficiencia de Q10, que mucha gente no lo sabe, es, que estarás conmigo, son los calambres musculares. O sea, la gente empieza a tener mucha rigidez muscular y yo les pregunto, ¿pero cuánto tiempo llevas tomando estatinas? Pues toda la vida, pues 10 años, 15 años, y nadie te ha aconsejado tomarte una Q10. O Sí. sea, esto es terrible. O sea, y les ves que están, o sea, totalmente como rígidos, con dolores musculares. Y dices, pues no, empieza a dosificarte con Q10. O sea, intenta cambiar la estatina por una levadura roja de arroz, que no esté irradiada, que no tenga citrinina, muy importante. Nuestra levadura de arroz, además, no tiene citrinina, que es una toxina que ayuda también, bueno, que una toxina que hace al sistema, bueno, sobre todo riñones y demás, y personas que estén delicadas con este tema le puede perjudicar. Y bueno, sobre todo eso, que hay muchas personas que agradecerán sobre todo esta información porque no conocen por qué les pasa cuando tienen estos síntomas, ¿no? De, ¿qué ocurre? O sea, a mí me encanta que esto que se vea así porque dices, jolín, pues qué pena que no les aconsejen en este caso a tomar una Q10, por ejemplo. Es decir, bueno, llevo toda la vida. A analizar si realmente está indicado o no la estatina y en caso de que lo esté, que incorporen una Q10. Exactamente, que incorporen una Q10. Sí. Eso Por es. friquismo, deciros que también formará parte de otro directo, que estamos incorporando ahora la levadura de arroz rojo en el tratamiento del SIBO por arqueas, pero eso es otra historia. Entonces, sí que estaría bien, han ido saliendo algunas preguntas, al final nos hemos alargado, siempre me pasa igual, perdonad chicos, chicas, pero bueno, por aquí vamos a ver si hay algunas preguntas. Yo tenía algunas apuntadas, por ejemplo, pero bueno. Dice, paciente con colesterol alto, ¿podríamos administrarle vitamina C con berberina más estilo de vida? Entonces aquí, como siempre, estos son marcadores que no nos enseñan nada de la persona y que tendríamos, por supuesto, que comprender mejor y entender qué hay detrás de todo, de ella, cómo come, cómo se mueve, para ver luego llegar al punto de la suplementación. Dicho esto, por norma general, yo sin duda vitamina C seguro que la incorporaría. Creo que berberina en general en estos casos puede estar bien, pero no descuidaría los omegas, por fin los Eso omegas es. y tomar Eso el es. sol. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo continuado recomendáis la levadura de arroz rojo? Beatriz, ¿quieres responder a esta? Vale, pues empezamos, a ver, de 3 a 6 meses hasta que, o sea, siguientes análisis, o regularla de 3 a 6 meses. Las cantidades que solemos recomendar, por ejemplo, en un colesterol más o menos de 240, 260, 300, como 1 o 2 comprimidos por la noche siempre, junto Yo con os la omega diría que 3. aquí ahora podéis pedir a vuestro médico que mide un marcador que se llama la lipoproteína ApoB. Cuando miráis la ApoB y la ApoB está alta, entonces es cuando vamos a decidir que tomemos la levadura de arroz rojo, ¿vale? Dice, la casi tomas anticoagulantes, no puedes. Levadura de arroz rojo combinada con Q10. ¿Qué opinión tenéis de la cúrcuma? La cúrcuma es un suplemento muy interesante. Con la cúrcuma, bajo mi punto de vista, no sé qué pensáis, hay como un decalaje entre lo que nos dicen los papers y lo que muchas veces ven las personas. Y eso tiene que ver, para mí, con la absorción, con la biodisponibilidad que tiene la cúrcuma, Como no que sea es muy, liposomada, que es muy es variable, ¿no? Entonces, complicado. A ver, por eso. liposomal, sobre todo, a ver, ahora están sacando los productos. Bueno, a ver, es que si no sacas un producto así liposomal, es como, es que no lo puedes absorber, es muy difícil. La cúrcuma ya sabes que es una molécula que tiene difícil biodisponibilidad. Actualmente, o sea, años atrás, pues iba con pimienta, ya sabes que es tomarla, además te decían de tomarla Sí. así, pero ahora ya va liposomada, pues igual que nuestra vitamina. Hay vitamina C liposomada y ya se está liposomando todo porque se está visto que la biodisponibilidad es mucha mayor y la Sí, efectividad luego. Y el resultado, sobre todo, final, que es lo que nos interesa, que todo sea mucho más rápido y que podamos abordar a esa persona y que lo noten. Porque ya cuando están en ese punto de que están jorobados, como yo digo, o sea, necesitan suplementos que
que junto con una dieta, deporte y demás, les Sí, tengan un sí. feedback. Es importante. Si Más, no, más que, o sea, aquí, cuanto más probado estés, más tienes que exigir a tu terapeuta que te explique cómo has llegado hasta aquí. Aquel que te ponga soluciones sin darte respuestas, no más sirve, vale. Ujú. ¿vale? Entonces, no, la cúrcuma para esto. Bueno, espérate, la cúrcuma recorre para atrás y luego ya incorporaremos la cúrcuma, ¿vale? Eso es algo que cuando hablamos de estilo de vida a veces se nos olvida, pero esa es determinante. En un mundo de donde todo el mundo te ofrece soluciones, necesitas a alguien que te dé respuestas. Necesitamos respuestas a por qué estamos sufriendo y por qué el colesterol está así, si en este caso, si es un factor de riesgo para ti o no lo es, ¿no? Aquí habían preguntas, me preguntaban si puede ser que tú tengas una predisposición a un colesterol elevado, por supuesto, hay hipercolesterolemias familiares, eso. Y aquí, si vemos las ApoBs altas, sería una situación donde estaría bien incorporar, antes de que haya ningún desorden metabólico, ciertos periodos de red yeast. Dice, ¿por qué sube el colesterol si mis hábitos alimenticios son correctos? Aquí, deciros una cosa. Si tú eres deportista, comes bajo en carbohidratos, es buenísimo que te suba el colesterol, porque tú necesitas que de tus reservas movilices la grasa para que las utilice tu cuerpo como energía. Ese es uno de los factores que vamos a tener en cuenta. Muchas personas cuando empiezan a cuidarse les sube el colesterol y eso no es necesariamente malo. Nos está indicando que has dejado de depender y de estar esclavizado a comer cada 2 horas y que puedes tirar de las 180.000 kilocalorías que tienes en tu cuerpo. Entonces, a partir de aquí, sí, a partir de aquí, jope, lo que pasa, sí que tienes que valorar que hay inflamación, hay desórdenes de glucemia, hostia, sí ya no me gusta tanto, ¿vale? Pero sí que lo tengáis en cuenta. Y luego, me preguntaban por la tensión arterial. Otro día hablaremos de la tensión arterial alta, pero sí que si tienes la tensión arterial elevada, todavía con más razón incorpora de base el protocolo de restauración vascular, vitamina C más lisina, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a ver. Bueno, esto no dice, ¿tienes el hora y algún? Vamos a hacer 2 preguntas más o 3 porque nos estamos alargando. Dice, ¿tienes el hora y algún suplemento para dejar el lorazepam para dormir? Sí, tiene un suplemento. Lo primero, bueno, el suplemento para, o sea, no igual, evidentemente, pero lo que intentamos es trabajar mucho, sobre todo con las vitaminas del grupo B, magnesio licinado, y tenemos un suplemento que se llama Adrenal Sachets. Actúa a través de las glándulas adrenales y activando lo que son todas las hormonas dopamina, serotonina, adrenalina, melatonina y sobre todo el control de ansiedad en muchos casos porque lleva letianina y GABA. No sé si conocéis la letianina, un aminoácido que regula mucho el estrés emocional, y el GABA al final es como el ácido gamma-butírico, que es el Valium. O sea, al final es un poco que físicamente te va. Es verdad que sin el magnesio y las vitaminas del grupo B no trabajamos, o sea, es decir, no hay un bote que te diga, mira, con este bote, o sea, necesitaríamos magnesio, sobre todo, o sea, imprescindible tomar magnesio, vitaminas del grupo B, y en este caso nosotros trabajamos mucho con el adrenal. Nos va Yo bastante aquí, bien. sí, son buenos productos. El Adrenal Success de Solaray es uno de los productos más top que tienen, es un clásico. De nuevo, aquí por favor, no os quedéis en el apagafuegos. Me viene a la mente la frase esa de cuidado cuando una persona deja de beber, porque cuando deja de beber recuerda por qué bebía. Entonces, lo mismo pasa con el sueño. Entonces, si te tomas un suplemento para caer trinchado y no plantearte todos los problemas que tienes en tu vida, cuando lo dejes, volverán los problemas, porque no se han ido. Entonces, no se trata de sustituir el lorazepam, sino de tomar acciones y ver exactamente qué es lo que has incorporado. Míralo, Parguín. ¿Qué es lo que has incorporado en tu vida? Y para mí, creo que es o sea, es tan
bestia para la salud no dormir, que se sensibiliza enseguida. Empezamos a incorporar cosas en nuestra vida Hola. para dormir mejor, ¿sabes? Entonces, quita todo aquello que has incorporado desde que te llegó el insomnio, recupera todo aquello que abandonaste, toma acciones y las riendas de tu vida, y si quieres ahí, para romper el círculo vicioso, acude a los suplementos, ¿vale? Exacto. Estoy de acuerdo totalmente. Porque al final, o sea, si nosotros no ponemos esos medios, no vamos a ningún sitio. Sí. No, pero es que al final ahí es donde el suplemento es efectivo, ¿no? Decir, Ahí es que no me... beneficios, calidad de vida, o sea, no tú me... tienes que empezar a darle un cambio. Sí, no me funcionó el Adrenal Success, hombre, claro, es que no es solo eso. O sea, tienes que generar un enfoque programático con todas las cosas que necesitas en cada momento. Y que la no vitamina solamente D... eso, sino cuando además estos fármacos no funcionan. Es que, o sea, decir, es que sigo tomando esto y sigo sin dormir. O sea, ya estamos Es en un momento buenísimo que eso. dice, o sea, Eso es buenísimo. sigo sin dormir. O sea, pero bueno, entonces, ¿para qué lo tomas, no? ¿para qué lo tomas? Sí. ¿Para qué lo tomas? O estoy tomando un antidepresivo y estoy con una depresión que me muero. Bueno, entonces vamos a darle una vuelta al asunto. O sea, es verdad que no es fácil, porque no es fácil estar ahí, porque cuando uno está ahí no ve las cosas como a lo mejor las podemos ver nosotros, pero ojo, la toma de conciencia y de contigo mismo es súper importante. Sí, por aquí nos preguntan, ¿el HIIT se puede hacer en ayunas? Sí, claro. Hombre, Muy bien. perfecto, es perfecto. Potente. Porque además tiene que ser así. Tiene que ser así. Si quieres regular tu metabolismo, haz el entrenamiento. Si quieres, empieza más suave, pero haz el entrenamiento en ayunas. Sí. Súper. Vale, pues chicas, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Para mí ha sido súper interesante, un verdadero placer teneros por aquí. Gracias igualmente, súper. Muchas gracias. Y bueno, nos han pedido que hablemos de virus, nos han pedido que hablemos por aquí, nos han pedido también de varias cosas, que hablemos del estrés, que hablemos del sueño, así que seguramente no será la primera vez. Es la primera, pero no la última vez que nos encontramos por aquí. Y nada, recordaros eso, que os colgaremos, porque al final ha quedado un poco por ahí. Ya os colgaré por historias un poco cómo son pues los abordajes que solemos hacer, ¿vale? Súper, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Venga. Susana, Néstor. Un placer, un verdadero placer. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chao, adiós.